un tema que necesita esclarecimiento y esperemos que Dios, Hashem, me dé la inspiración necesaria para poder transmitir el mensaje correctamente sin dar lugar a equivocaciones. El tema de hoy va a ser el fanatismo. ¿Es positivo o es negativo? ¿Qué dice la Torá? ¿La Torá está de acuerdo con el fanatismo? ¿O la Torá dice que no hay que ser fanáticos? ¿Es el punto? ¿Les interesa el tema o nos vamos a otro tema? Es un tema que merece ser desarrollado, porque hay confusión al respecto. ¿Qué quiere decir fanatismo? ¿Qué quiere decir extremismo? Fanatismo, dice el diccionario de la lengua española, fanatismo significa exageración. Ser exagerado. ¿Qué quiere decir exageración? Una persona hay lo necesario, hay lo debido, hay los compromisos normales, y la persona exagera y hace más de lo necesario. Eso es exageración, eso es fanatismo. Por ejemplo, dice el Talmud, Kol hayoshev beta'anit nikra joté. Toda persona que ayuna se considera pecador. Es un pecado ayunar. ¿Por qué es un pecado ayunar? Yo quiero ayunar. Excepto los ayunos que están establecidos en la ley. Toda persona que dice yo quiero ayunar es un pecador. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si yo te di un cuerpo, si yo te di la salud, cuídala. ¿Quién eres tú para deteriorar tu salud? ¿Quién eres tú para privar del alimento que el cuerpo necesita? Si Dios quisiera que la persona ayune, lo hubiera creado sin la necesidad de comer. No es problema para Dios crear un ser que no necesite comer. ¿Es problema? ¿Tiene alguna limitación? Dios puede crear, los ángeles comen, los ángeles no comen. Dios nos hubiera creado con un tipo de estructura que no necesitamos comer. Es como un motor, un coche que le dan cuerda por 70, 80, 90 años. 80, 90 años funciona, ha sacado la cuerda, se muere, sin tener que darle de comer 3 veces al día o 2 veces. Si Hashem Itbaraj hizo que la persona necesite comer, entonces si tú vienes y dices yo voy a ayunar, eres un pecador, estás atentando en contra de Dios. Como que diciendo Dios se equivocó. Dios tenía que haberme hecho que no necesite comer. Y no, Dios hizo que tú necesites comer. Entonces el Talmud, ya tenemos aquí un mensaje que dice, Kol hayoshev beta'anit, todo el que está ayunando, nikra joté, se considera pecador. ¿Qué vemos aquí? ¿La Torá está de acuerdo con los extremos o no está de acuerdo? La Torá está en contra. En la perashá de la semana pasada leímos un concepto bíblico que se llama Nazir. ¿Saben qué es Nazir? Nazir es una persona que, la traducción literal no sé cuál es de la palabra Nazir. Nazir quiere decir apartado. ¿Cómo? ¿Cómo se dice en Nazarelo? Se dice en español de... Sí. Los goyim tienen ese concepto Nazarelo. En la Torá, Nazarelo significa lo siguiente. Nazir quiere decir una persona que se apartó. Nazir quiere decir apartado, se apartó. ¿En qué se apartó? Esta persona decidió de que él no va a tomar vino. Ya no va a tomar vino. Durante X tiempo, 30 días o 6 meses, él dice cuánto tiempo. Y hay Nazir Shimshon, que es eterno, Nazir eterno. Pero hay Nazir temporal. Entonces él dice, yo por 60 días no voy a tomar vino. O por 90 días no voy a tomar vino. Eso es Nazir. Entonces la Torá dice que no puede tomar ni jugo de uva, y en el kiddush lo tiene que hacer el kiddush otra persona, no puede hacer su kiddush. Nazir.
Después de que acaba el proceso de Nezirut, cuando ya acabó el tiempo que él se puso, tiene que traer un sacrificio, un corbán. Y en ese sacrificio dice el pasuk, Vejiper alav measher hata ala nafesh. Tiene que hacer capará, tiene que hacer perdón de lo que pecó contra su alma. Así dice el pasuk. Pregunta a la Gemara, ¿qué pecado hizo contra su alma? Dice, sí, ¿cuál es el pecado? Dice, no es suficiente las cosas que la Torah te prohíbe. El puerco no se puede comer, la carne de goyim no se puede comer, la comida de goyim, el pan de Dios no se puede. Ya tantas cosas están prohibidas, tú vienes a prohibirte más cosas, es un pecado. Tienes que traer capara, tienes que traer perdón, un corbán. Tienes que traer un sacrificio para perdonar ¿cuál es el pecado que hizo el Nazir? El pecado que hizo es haberse ido a un extremo. Irse a un extremo es un pecado. Ya tenemos dos pruebas que la Torah condena los extremos. Tercer prueba, Maimónides Rambam dice que todas las cualidades humanas tienen extremos, derecho y extremo izquierdo. Y el camino más correcto que la Torah recomienda a la persona y exige de la persona es el camino del medio, Shevil HaZahav, el camino de oro. Así dice el Rambam, la ruta de oro es el camino del medio. Dice Maimónides, por ejemplo, ¿qué quiere decir extremos? Por ejemplo, hay gente que es demasiado egoísta. Y hay gente que es demasiado altruista. Totalmente lo contrario. Dice Maimónides, es tan pecado ser demasiado altruista que ser demasiado egoísta. Es tan pecado ser demasiado bueno que demasiado malo. ¿Ya entendieron lo que está diciendo? Hay un pasú que dice, cuando Dios creó el mundo, vio Dios el mundo, veiné tov meot. Tov meot. ¿Qué es tov meot? Tov meot. Tov meot. Dice el Midrash. Tov, ¿qué es tov? Tov es yetzer tov. Es el instinto del bien. Meot es yetzer hara. Muy bueno ya es yetzer hara. Lo muy bueno es enemigo de lo bueno. Hay un dicho que dice así. Ahorita vamos, espérese. Vamos con calma. Lo muy bueno, sí, claro que sí, sí. Muy bueno es malo. Vamos a traer ejemplos, ahorita vamos a traer ejemplos. Sí. Ser demasiado bueno, hay una señora que tiene un hijo muy travieso. Dice, yo a mi hijo no le puedo castigar, no puedo, soy muy buena, no puedo. Sí, es demasiado bueno. Es demasiado bondad, mi corazón no me da la bondad extrema. La bondad extrema es perjudicial. Hay, por ejemplo, hay señoras, y estos casos me llegan, hay señoras que son muy bondadosas, les gusta mucho hacer favores, les gusta mucho ayudar, están todo el día haciendo favores, ayudando a todo el mundo, y su casa está descuidada. Eso es extrema bondad. Dice, yo no soy egoísta es mi casa. Y altruista, ¿qué es? Ayudar a los de afuera de la casa. Ayuda a los de afuera de la casa y su marido llega y no tiene la comida preparada. Los niños llegan, están descuidados, pero porque ella es muy bondadosa. Dice Maimónides, extrema bondad es tan peligroso como extrema maldad. Y quizá es más peligroso. ¿Por qué? De extrema maldad la gente hace teshuvá. Una persona que es muy egoísta, pongan atención, una persona que es muy... Yo les voy a leer lo que dice Maimónides. En esta conferencia no vamos a decir opiniones personales, sino vamos a ver lo que dice la Torah al respecto. Maimónides dice así, Hamaasim atovim, las acciones buenas, abre esa ventana, por favor. O mejor que la abre, ¿no? ¿Tienen calor o frío? ¿Animales? Ok, entonces cierran. Este día será. Dice Maimónides, Hamaasim atovim, las acciones buenas, Hem Hamaasim hashavim, son las acciones intermedias, Hamemutzaim ben shte kesavot, que están en el centro de los dos extremos, Sheshetehem ra, los dos extremos que son malos. Aehad mehem tosefet, un extremo es tosefet, es agregar, veashenit chisaron, y uno es disminuir. De Amashal, por ejemplo, Azdehirut,
La persona que es precaudido, ser precaudido, ¿es algo bueno o malo? Es algo bueno. La precaución es el centro entre qué? Entre la persona muy aventada a la persona muy miedosa. Hay gente, si yo no le tengo miedo a nadie, yo me voy a las 2 de la mañana solita por la calle, si me tiene que pasar, me va a pasar, y si no, no me va a pasar. Es un extremo. Yo tengo fe en Dios. Es un extremo. El otro extremo, ¿cuál es? Está uno encerrado en su casa, con alarma, con policía en la puerta, con cuidado y con todo, y si llegan a entrar ladrones, es otro extremo. Y el otro que es precaución en el medio. Antes de dormir, cierra la chapa bien, se cuida que esté cerrada bien la casa y se va a dormir. Entonces, la precaución, ser precaudido, es el centro entre extremo miedo y extremo lo contrario de miedo. Así trae Maimónides un ejemplo. Otro extremo, dice Maimónides, la persona que es muy ambicioso, y quiere, no se sacia con nada. Y el otro extremo, ¿cuál es? La persona que es indiferente. Nada. No, conforme es el medio. Conforme es el centro. El otro es indiferente. Indiferente, no le interesa nada. Nada, se puede estar cayendo el mundo, no le interesa nada. También eso está mal. El centro que es una persona que se conforma con lo necesario. Y aquí trae Maimónides, dice por ejemplo, Nedibut quiere decir ser altruista, es el centro entre el amarro de apizur y el despilfarro. El despilfarro es negativo y ser amarro también es negativo. Y ser en el medio es Nedibut. Otro ejemplo trae Maimónides. Dice, el buen corazón está en el centro entre el malvado y entre el que es exageradamente bueno. Dice, como no tiene una expresión clara, vamos a explicar, como no hay una expresión en el lenguaje para explicar bien los extremos, vamos a extendernos más en el tema. Así trae Maimónides y empieza a explicar. Dice, Lev Tov, ¿qué quiere decir un buen corazón? Korim, Kol Mishekavanato Lehetiv Libnei Adam, una persona que siempre tiene intención de favorecer a la humanidad, con su cuerpo, con sus ideas y con su dinero, en todo lo que más puede, sin que le llegue a él ningún daño. Eso se llama buen corazón. La persona que ayuda a toda la humanidad, todo el tiempo le gusta ayudar, pero se cuida de que al ayudar no se perjudique él. Si se va a perjudicar él o su familia, entonces ya no. Ese es un nivel. Otro es Naval, el extremo negativo, ¿cuál es? La persona, Behefechze, ¿cuál es? La persona que Barminan, que alguien se vaya a aprovechar de él. Hay gente que así dice, no quiero que me vean la cara y que se aprovechen de mí. Yo todo lo que tengo para mí, no vaya a ser que Barminan lo aleno, alguien vaya a tener provecho de algo mío. Si yo tengo una casa en Cuernavaca, yo me esforcé para conseguirla, yo luché para decorarla, Barminan que vaya una persona que se la vaya a prestar. ¿Por qué? Si a mí Dios me la mandó es para que yo la disfrute, yo no la tengo que prestar a otros. Un ejemplo, por ejemplo, de Mashal, ¿sí? Podría ser un extremo de maldad. Dice Maimónides, ¿y cuál es el extremo negativo en este caso? ¿Cuál es? El demasiado bueno, ¿cuál es? Aquella persona que le gusta tanto ayudar a la gente, que está dispuesto a tener daños grandes o desprecios y pérdidas y descuido de su casa, de su familia y de todo lo que necesita con tal de ayudar a los demás, eso es negativo. Así dice Maimónides. Y luego sigue trayendo muchos ejemplos. Maimónides, en todas las cosas de la vida existen los extremos. Entonces ya tenemos a la Botay, tenemos así, la Torah dice, si queremos hacer un síntesis, ¿el fanatismo es positivo o es negativo? Según lo que estamos leyendo ahora. Es negativo. La Torah dice que el que ayuna es pecador. En otro lado dice que el que se privó de tomar vino es pecador porque es suficiente lo que la Torah te prohibió. ¿Para qué aumentas más cosas? Maimónides nos dice que es tan peligroso ser demasiado bueno que como ser demasiado malo. Por si es poco, Shelomo Amelech, el rey Salomón, en Coelet, en Eclesiastés, dice, Al tehi tzadik arbe. Así claramente dice, no seas demasiado tzadik. Porque la persona, por ser demasiado tzadik, llega a ser rasha. Ahí te vamos a ver, vamos a traer ejemplos. Al tehi tzadik arbe. Quiere decir, todas estas pruebas
Yo sé que hay gente que estamos oyendo aquí, que están oyendo esta plática y no está muy de acuerdo, pero al final de la plática me van a decir si estuvieron de acuerdo o no. Yo estoy exponiendo por un lado del punto de vista de la Torah. Estamos teniendo pruebas que la Torah no está de acuerdo con los extremos. La Torah exige el camino del medio, el camino del centro. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto, trajimos ya varias pruebas. Una es el ayuno, otra es el nazir del vino, otra es Maimónides del buen corazón y mal corazón, y otra es el rey Salomón que dice, al tehi tzadik arbe, no seas demasiado tzadik. Y otra prueba que dice el Midrash, tov meot yetzerara. Hay gente, es increíble, hay gente que está decorando su casa, más o menos, decorando normal. Después dice, no, yo quiero que esté excelente. Cuando trae esa excelencia, se le destruye toda la decoración. Muchas veces pasa, el querer la excelencia de las cosas, ya está todo bien, ya está bien. Sí, pero si le pones esto, se va a ver mejor. Tov meot, yo quiero que sea tov meot. Ese meot, lo muy bueno es enemigo de lo bueno. Ya son 5 pruebas que traemos que el punto de vista de la Torah es que no es bueno el fanatismo. Una vez llegó aquí un jajam a México y le dijeron, ¿por qué usted es fanático? ¿Por qué ustedes son fanáticos? ¿Por qué? Dice, yo soy fanático. Dice, tú eres el fanático. Dice, ¿por qué? Dice, tú eres fanático de los coches, de los paseos, de los cruceros, de los muebles, de la decoración, de los vestidos, Tú eres el fanático. Yo, el coche mío es muy sencillo. Yo, mi vestidor está muy sencillo, mi casa está sencillamente decorada. Tú eres un fanático. Acabaste de decorar tu casa el año pasado, ya la tienes que volver a cambiar otra vez. Y después que ya la decoraste 5 veces, te vas a mudar de casa porque ya te queda chica. Eres un fanático. Todo depende de qué punto de vista lo veas. Tú eres fanático en lo tuyo. En lo tuyo tú eres fanático. Pero ahorita vamos a ver a qué quiero llegar. ¿Qué quiso decir con esto, jajam? Vamos a ver el punto. Entonces, otra vez. El fanatismo está condenado en la Torah. ¿Ok? La Torah dice que el mejor camino es el camino del medio. Así dice la Torah. Dice Maimónides, ahorita vamos a llegar a un tema muy, muy delicado y muy actual. Nosotros vemos, sin embargo, que hoy en día, en los niveles religiosos, existen lo que se puede llamar el fanatismo o, para cambiar de palabra, el extremismo. Hay extremos. Hay cosas que están permitidas, pero no, yo me cuido, no, esto no, mejor no, así cosas. Hay cosas que son din, que es alajá, que es shuhan aruj, eso no es extremismo, eso es la ley. Pero hay cosas que de veras aparentemente son como que, ya son exageraciones. Ya no sean sangrones, ya esto que puede tener. ¿Qué puede tener una lata de atún? A ver, atún kasher, ¿qué tiene atún kasher? ¿Qué tiene el atún? El atún es pescado y agua, ¿qué puede tener? ¿Puede tener o no puede tener nada? No, pero mira, imagínate si le pusieron un pedazo de puerco. Ay, ¿quién le va a poner puerco al atún? ¿No es una exageración? Es una exageración. ¿Para qué tengo que ir y comprar atún kosher? Mientras hay atún en el súper y cuesta más barato. Es una exageración. Y así en otras cosas vemos que hay niveles y niveles y niveles. ¿Cuál es la idea de esto? La perashá de la semana pasada leímos, junto con la perashá de Nazir, pegado a la perashá de Nazir, hay la perashá de Sotá. ¿Qué es la perashá de Sotá? La perashá de Sotá es algo impresionante, impresionante. Una mujer que su marido le sospecha de infidelidad, pero una sospecha con bases. El marido la vio con un hombre, por ahí, casi en un lugar con un hombre. Dice, no, yo nada más fui a entrevistarme con él. Y le advierte, dice, no quiero que estés otra vez con ese hombre. No quiero. Y se lo dice ante un testigo. Después, ella otra vez vuelve a ir con ese mismo hombre. Y el marido pone un testigo de que se volvió a ir con el mismo hombre después que él le advirtió que no vaya. Entonces ya el hombre sospecha que ella fue infiel. ¿Qué se hacía en ese caso? ¿Qué se hace? Que la divorcie. No, pues le cuesta muy cara la indemnización, los gastos del divorcio son muy caros. Vivir con ella es haram. Vivir con una mujer que Barminan estuvo con otro hombre, una mujer que tuvo relación con otro hombre, se prohíbe eternamente volver a vivir con su marido. Es definitivo. No hay salida para eso. Es absoluto y eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir viviendo con él, no puede. Divorciarla, no tiene dinero. ¿Qué se hace? Se la trae al Bet HaMikdash, un proceso impresionante. Se la traía esta mujer al Bet HaMikdash, al templo sagrado en Jerusalén. Venía el Cohen, el sacerdote mayor, ante un público de miles de personas.
se anunciaba. Y había un proceso que el Cohen escribía el nombre de Dios, el nombre de Hashem, lo escribía con letras de Sefer Torah. Agarraba un pergamino de piel, como el del Sefer Torah de cuero, y se escribía Yud Ke Vav Ke, el nombre de Hashem. Lo más santo que hay en este mundo es el nombre Yud Ke Vav Ke. Es lo más grave que hay, lo más peligroso que hay, es borrar el nombre de Dios. Cuando en el Sefer Torah se encuentra un error en alguna letra, se borra la letra. Pero si el error está en la letra, la palabra de Dios, ya no se puede corregir. Se hay que quitar todo el pergamino y volver a escribirlo todo otra vez. No se puede borrar el nombre de Dios ni siquiera para corregirlo. Borrar un puntito de la yud del nombre de Dios no se puede. ¿Qué se hacía con este nombre de Dios? Se agarraba agua de donde los kohanim se lavaban las manos. Se agarraba tierra del piso del Bet HaMikdash, se metía dentro del vaso ese de agua. Se agarraba el pergamino y se diluía dentro de ese agua. El nombre de Dios se diluía dentro de ese agua. Y se lo daban de tomar a la mujer. Si es que esta mujer no había hecho nada, entonces no nada más que no le pasaba nada, sino que esas aguas eran aguas benditas y la dejaban embarazada. Es decir, si era una mujer que no se podía quedar embarazada, ya se podía quedar embarazada. Si traía hijos chaparros, traía hijos altos. Si traía hijos morenos, trae güeros. Así trae el Midrash. Si traía hijos tontos, traía hijos inteligentes. Eso era verajá. Ese agua era un agua bendita. Y si es que Bar Minan, la mujer esta, había hecho algo que no debía de hacer, entonces, lo que cuenta la Torá, Bar Minan, cosa espantosa. Se le empezaba a inflar las piernas y el estómago y se reventaba ante todo el público. Así trae el Talmud. Era algo espantosísimo. Sí. Y esa era la prueba de fuego que tenía la mujer cuando Bar Minan hacía cosas que no debía de hacer. Dice el Talmud, pongan atención. Antes de seguir, voy a hacer un paréntesis de 5 minutos, pero no es el tema de la plática de hoy, 5 minutos. Acuérdenme volver al tema del fanatismo, que es el tema de la plática de hoy. La Gemara cuenta, Maaseh de Rabbi Meir, sucedió con Rabbi Meir, que estaba dando una conferencia el viernes en la noche, una derashá, el Shabbat, en el templo, dio una derashá. Y había una señora que estaba oyendo la derashá, en la parte de las mujeres, estaba oyendo la plática del Jajam. Su marido no era religioso, era un hombre muy no creyente, y el hombre no iba ni siquiera al templo a rezar, pero ella sí era creyente. Y fue al templo y estaba oyendo la derashá. El Jajam se extendió en la derashá. Esto sucedió hace 2000 años aproximadamente, en los tiempos del Talmud, de Rabbi Meir Balanés, el famoso Rabbi Meir, que siempre se da de acá para Rabbi Meir, se prende velas, ese mismo Rabbi Meir. El Jajam estaba dando la plática y se extendió, se le hizo muy larga y acabó a las 10 de la noche, la derashá. La mujer estaba tan picada oyendo la derashá que no se dio cuenta del reloj. Llega a su casa y cuando llegó la vela, se había apagado la vela de Shabbat que encendieron, antes no había luz. ¿A qué luz se comía? Se comía la luz de las velas de Shabbat. Las velas de Shabbat originalmente son para iluminar el lugar donde se come. Cuando llegó las velas de Shabbat ya se habían apagado. El marido estaba tan enojado que no la dejó entrar a la casa. Le dijo, ¿por qué has llegado tan tarde? Es que estuvo oyendo la derashá del Jajam. Dice, sí, ese Jajam dijo cosas que no debía de decir. No te dejo entrar a mi casa, juro que no vas a entrar a mi casa hasta que vayas a escupirle en la cara al Jajam. Esta señora, 10 de la noche, 10:30 de la noche, solita, todo oscuro, no había focos en la calle. El marido no la deja entrar a la casa. ¿A dónde va a ir? No hay hotel, no hay nada. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Al Knis. Va al templo. Mientras Eliyahu Anabí se le presentó al Rabbi Meir Balanés y le dijo, por tu culpa hay una mujer que está sufriendo, que está fuera de su casa, y le contó todo el suceso. Y va a venir ahora al Knis. La mujer fue al Knis, se sentó en el lugar de las mujeres, a leer Tehilim. ¿Qué puede hacer? Su marido no la deja entrar a la casa, viene esa noche sin comer, tiene hambre, no hizo adus, no hizo kiddush, y ni modo se equivocó. ¿Qué va a hacer? Está sentada ahí. El rabino, Rabbi Meir, estaba sentado todavía con sus alumnos. Entonces, Rabbi Meir empezó a agarrarse los ojos así,
Antes había una medicina que se hacía para el ardor de los ojos, y hoy en día leí en un libro que ya lo descubrieron, también que en Israel descubrieron que la saliva tiene mucha fuerza curativa. Agarran la saliva para curar heridas. Para curar el ardor del ojo se usaba la saliva. Y los doctores dicen que para que tenga efecto tiene que ser directo de la boca al ojo. Pero si es que pasó ya un proceso, ya se le perdió la fuerza. Entonces el jajam dijo, me duele mucho el ojo, ¿hay aquí alguien que sabe curar ojos? Nadie levantó la mano. Dijo, usted, las mujeres generalmente son las que saben. Usted, señora, ¿usted no sabe curar el ojo? Dicen, no, es que no sé. Así estaba temblando. Se acercó el jajam y dijo, yo le voy a decir. El doctor me dijo cada vez que me arde el ojo, que me tienen que echar saliva 7 veces al ojo, pero tiene que ser directo de la boca. Por favor, a ver, écheme. Se abrió el ojo. A ver, otra vez, pero más fuerte, si no, no sirve. Y así le iba escupiendo. Dice, ve con tu marido y dile que su juramento ya caducó. Él te dijo que escupas una vez y tú escupiste 7 veces. Sus alumnos del jajam estaban consternados. Los alumnos dijeron, jajam, ok, la mujer estaba sufriendo. Nosotros, si usted nos decía, íbamos a la casa del Señor, le rompíamos la puerta, lo traíamos aquí a fuerzas y le damos una paliza, la deja entrar a su mujer y si no le damos otra. ¿Por qué usted hizo que se desprecie tanto el prestigio? ¿Saben qué desprecio es a un jajam que le escupa a una mujer 7 veces? Es vitayón a Torah, es desprecio de la Torah. Le contestó el jajam, si Dios permitió que borren su nombre para lograr la armonía en un hogar, ¿quién soy yo ante Dios? Yo no voy a permitir que borren mi nombre, que me escupan, para que haya un shalom en un hogar, la paz en un hogar. Si Dios mismo dijo que borren mi nombre, el pecado más grave de todos los pecados, borrar el nombre de Dios, lo aceptó para que un hombre se reconcilie con su mujer. Yo no lo voy a aceptar para que se reconcilie esta mujer con su marido. Que se borre mi nombre, que me escupa en la cara, con tal de que esté bien con su marido. Ay, Rabotay, qué musar tan grande es esto, qué musar tan grande. Ahora yo les digo un musar más fuerte. Es tan importante la armonía en un hogar, el Shalom Bait es tan importante. El recipiente más grande para recibir la bendición de Dios es el Shalom, la paz en un hogar. Cuando no hay paz en un hogar, la bendición de Dios viene, sí viene, pero se va por la coladera, porque no hay recipiente para recibirlo. Hay medio barril y echas 100 litros de vino, ni medio puede agarrarlo, ni el otro medio. Si juntan los dos medios barriles, puedes obtener el vino. Toda la bendición de Dios, la salud, la verajá, la alegría, la tzlajá, el recipiente para recibirlo es el shalom. Es tan importante que Dios dijo, que borren mi nombre, no me interesa, que lo borren. ¿Qué quiere decir que borren el nombre de Dios? No nada más esto, dijo el jajam. Dice Rabí, le dijo Rabí Meir a los alumnos, Dios no podía buscar otra forma de comprobar, de hacer Shalom Bait sin que borren su nombre. Que diga Dios que echen un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva, un poquito de esto, que lo revuelvan y que lo tome la mujer. Y yo voy a hacer, de todos modos la prueba Dios la hacía, no era el agua, ni el nombre, ni nada, era Dios. ¿Qué le costaba? ¿Por qué necesidad vio Dios de que borren su nombre? No había otra forma para comprobar, seguro que hay otra forma. Sino Dios nos quiso enseñar. Para lograr una armonía, vale la pena que se borre mi nombre. Con más razón vale la pena que se borre el tuyo. ¿Cuántas veces la persona, qué quiere decir que se borre el nombre? ¿Le hicieron algún daño a Dios? Cuando borraron su nombre, ¿le hicieron algún daño? No. A Rabí Meir, cuando le escupieron, ¿le hicieron algún daño? Tampoco. ¿Qué daño le hicieron? Es faltar el prestigio. Es ir en contra del prestigio. ¿Están oyendo, Rabotay? ¿Qué musar? Muchas veces hay señoras que dicen, a mí no me interesa que mi esposo me haga esto y esto, pero es el hecho, la falta de respeto, el que no me respeta. Justamente eso es lo que Dios aceptó, que le falten el respeto con tal de que haya amor en el matrimonio. Y Rabí Meir, el jajam famoso Rabí Meir, que le escupan 7 veces con tal de que no se obstruya un amor en un matrimonio. Y nosotros, no me interesa, que me respete. Y como no me respeta, una semana no nos hablamos. ¿Tú eres más que Dios? ¿Tú eres más que Rabí Meir? Ese es un paréntesis del tema de Rabotay. ¿De qué mujer estamos hablando?
¿De qué mujer estamos hablando? La Gemara dice, esta señora que venía al Bet HaMikdash porque el marido la sospechó de infidelidad, tenía que traer un sacrificio, un corbán. Antes de que le hagan la revisión, tenía que traer un sacrificio. Ese sacrificio es el único sacrificio, en todos los sacrificios, que se traía harina de cebada. Todos los sacrificios es harina de trigo refinada. Lebonaz de acá, todos los korbanot que se traía al Bet HaMikdash, tiene que ser la mejor harina del mundo, harina refinada, la que usan los reyes. Porque a Dios no le puedes traer una harina sencilla. El único sacrificio que se traía de cebada era el Minhat Sotá, de la mujer esta. Pregunta a los Jajamín por qué. ¿Por qué este corbán es de cebada? Cebada es comida de animales. Ella actuó como un animal, no merece traer comida de un ser humano, tiene que traer comida de animales. Porque su actitud fue una actitud de animal. Preguntan, ¿cómo sabes? Si todavía no han hecho la prueba. Hasta va a traer un corbán de cebada. Dicen los Jajamín, el hecho de una mujer que se pone en una situación que da lugar a sospechas, ya es un acto animalítico. Aunque no haya hecho nada. El ponerse en esa situación de que su marido puede sospechar de ella, con bases, ¿no? Hay maridos mejnunim, ¿no? Hay cosas. Pero con bases, como el caso este, no te juntes con este señor y otro. El hecho de dar, Rabotai, ¿qué diferencia hay de un hombre a un animal? ¿Qué diferencia hay de la persona al animal? Una de las diferencias, el intelecto, ¿no? El intelecto. ¿Qué diferencia hay de con inteligencia o sin inteligencia? La diferencia es muy sencilla. El animal ve nada más el presente, no ve las consecuencias. No puede ver. El animal cuando se le antoja, quiere comer algo, aunque después le puede caer mal, lo come. No sabe ver que eso le puede caer mal. La inteligencia dice, no, aunque ahorita está sabroso, pues te va a caer mal, no lo comas. Esa es la inteligencia. Un niño que su inteligencia no está muy desarrollada, entonces que no se sabe cuidar. Y si ahora se le antojó algo, aunque le va a doler los dientes o le va a doler el estómago, lo come igual. Cuanto más uno que es más inteligente ya ve mañana. Cuando crece la inteligencia ve la semana que entra. Cuando es más inteligente ve un año más. Y cuando más puede ver 10 años más. Cuanto más futuro sepas ver, más inteligente eres. Esa es la inteligencia. Hay jajamín grandes que te saben decir que de esta acción entre los 80 años va a pasar esto. Y cuando sucede, se tenían razón. Nosotros leemos en libros que un jajam dijo 30 años antes del holocausto. Dijo, va a suceder el holocausto. No como profecía, como proceso natural de la asimilación de lo que está sucediendo. Dijo, esto es lo que yo veo en el futuro, lo estoy viendo en presente. Cuanto más inteligente es la persona del futuro. Una persona, una mujer que se esconde con un hombre y da lugar a que pueda suceder algo, aunque no haya sucedido nada, es un acto animalítico. ¿Por qué? Porque no usó su inteligencia. Vio el presente y no vio el futuro. No hubo precaución. Entonces es un acto animalítico. Rabotai, Dios dijo que borren mi nombre para que se logre la armonía en un matrimonio, que la mujer está calificada como animal en la Torah. Y con esa mujer, que borre mi nombre para que haya amor. Entonces alguien puede decir, no, es que claro, si yo tendría un esposo como Rabbi Meir. Miren qué profundo, Rabbi Meir se dejó escupir en la cara para que esta mujer se lleve bien con un marido como quién, un marido antirreligioso, un marido que no venía al templo, que se quedó en la casa, y un marido que está dispuesto a decirle a su mujer, no entras a mi casa hasta que le escupas a jajam. Y para lograr el amor en ese tipo de matrimonio, que me escupan siempre. ¿Qué podría haber dicho Rabbi Meir? ¿Sabes qué? Que te divorcies. Un tipo así, que no tiene respeto de los rabinos, ya. Dios también podría haber dicho, divórciala. Si ya ves que está esa mujer infiel, divórciala. Dice, no, shalom bait. Si es que la mujer no ha hecho nada, si todavía tiene chance de salvarse el matrimonio, que borren mi nombre para que se salve y que vivan en armonía. ¿Cuántas veces la persona, este es un paréntesis, la persona necesita hacer cálculos? Tenemos que saber una cosa, Rabotai. Lo más precioso que hay en la vida, ¿qué es? Cada quien va a decir algo. Uno dice los hijos, hay gente que dice el dinero, hay gente que dice la alegría, hay gente que dice las fiestas. Todo tiene razón, pero si no hay shalom, todo se va por la coladera. Los hijos se van, y el dinero se va, y la alegría se va, todo se va. El recipiente para recibir todo lo bueno es la armonía en un matrimonio. Nada más que, sí, pero me faltó respeto, ya está. ¿Y qué hay? A Dios también le falta el respeto para que se logre la armonía. Ese es el musar. Sheimahe Shemo.
Hay veces el marido llega tarde a la casa. ¿Sucede a veces o no sucede? Sucede. Llega tarde a la casa y la mujer, ¿cómo lo recibe? Siempre eres el mismo. Siempre. ¿Cuándo siempre? No hay un día que te fallo. Siempre. Ella, la mujer, ve hoy. Hoy es siempre para ella. Siempre. Después, cuando tú le demuestras que no es siempre, mira, ayer llegué temprano y anteayer llegué temprano y la semana pasada también. Dice, bueno, pero yo estoy enojado por una cosa. A mí no me interesa que llegues tarde, pero es un desconsiderado. No me consideras. Y como no me consideras, y empieza todo el pleito. Ok, a mí no me interesa que llegues tarde, me interesa que eres un desconsiderado. Y como no me consideras, yo no voy a aceptar, yo no soy nada para ti. Tú crees que yo soy esto, a ti te interesan nada más tus amigos, todo el pleito. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que se borre mi nombre, pero que haya paz en el matrimonio. ¿Qué dice que se borre mi nombre? Que se borren mis caprichos, que se borre mi terquedad, que se borre mi prestigio. Si Dios dijo que le borren y el jajam aceptó que le escupan 7 escupidas en su cara. Yo pregunté, ¿por qué 7? ¿No era suficiente con una? Dijo jajam, ya que tengo una oportunidad, la voy a hacer bien. Bien, ya que me escupió, dame otra. Y escúpeme otra. ¿Por qué? Para tener más pago en el cielo. Yo dejé que me escupan 7 veces con tal de que haya shalom en una casa. No necesitamos ser jajamim, no necesitamos ser Rabbi Meir, no necesitamos ser Dios. Cada quien en su casa es su jajam y tiene que hacer el calvajón, la deducción. Si el jajam y si Dios aceptó eso, yo no puedo aceptar una ofensa con tal de que mi matrimonio salga adelante, de que haya alegría. No pierdan por nada del mundo lo más precioso que tienen. ¿Qué es lo más precioso? De veras, me llegan casos, hay mujeres que tienen todo para ser felices y por tonterías desbaratan su hogar, por tonterías. No interesa, lo desbaratan por un día. Un día es un día muerto, un día perdido. A otro día se contentan. ¿Y ese día qué? Ese día Dios no estuvo con ellos, ese día no hubo verajá. La persona tiene que vivir toda su vida plenamente, día con día. Que no diga, 3 días no le voy a hablar para darle una lección. Y 3 días corriste a Dios de tu casa. ¿Vale la pena para darle una lección? Tú no des lecciones. Tú no eduques ni a tu marido ni que él te eduque a ti. Ustedes edúquense cada quien a sí mismo y traten de educar a sus hijos. No traten de educarse uno al otro. Ese es un paréntesis del tema de la plática de hoy. Ahora acá viene la bomba de la noche. Pongan atención. Dice el Talmud, ¿por qué? ¿Se acuerdan que hablamos antes del Nazir? ¿Qué es Nazir? ¿Qué es Nazir? Nazir que se aleja de no tomar vino, ¿ok? ¿Qué es Sotá? Una mujer que dio sospecha a ser infiel. ¿Por qué la Torah puso juntas las dos cosas? La perashá de Nazir y la perashá de Sotá, ¿por qué van juntas? Están pegadas una a la otra, ¿por qué? Dicen los hajamim, porque toda persona que estuvo presente y vio a una mujer Sotá en su deterioro, cuando fue negativa la prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que deje de tomar vino. Porque el vino provoca esas cosas. Otra vez, dice el Talmud, toda persona que estuvo presente en ese acto dramático, cuando una mujer barminán tomó ese agua y se reventó y todo lo que sucedió, entonces la Gemara cuenta que había una señora que fue infiel y tenía una hermana gemela que eran idénticas. Entonces cuando iba a hacer la prueba, se cambiaron de ropa y le dijo, ve tú en vez de mí. Entonces fue la otra, que ella nunca había sido infiel, la hermana. Entonces fue la hermana y tomó del agua y hizo el juramento, hizo todo el proceso y cuando salió no pasó nada. Y todos aplaudieron, ahí está, salió bien. Entonces luego la hermana estaba esperándola en otro lado, fueron y se abrazaron. Cuando se abrazaron se besaron de boca a boca, le pasó el aliento y cuando le entró el aliento se explotó y se reventó la mujer la otra. Así trae el Talmud. Dice el Talmud, toda persona que vea a una mujer en su situación de deterioro por infidelidad a su marido, ¿qué tiene que hacer después de eso? Ayunar. O ayunar de vino, o ayunar de comida, y así minayain. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de esto? Pongan atención, Rabotai. Explícanos a Jamín lo siguiente. Cuando tú ves un extremo, tienes la obligación de irte al otro extremo, para quedarte en el medio. Si no, corres el peligro de caer en ese extremo. Esta es la bomba de la noche. Pongan atención. Dice Maimónides,
Otra vez. El camino de la Torah es el camino del medio. ¿Ok? Pero cuando una persona siente que se fue a un extremo, ¿cuál es la forma de solucionarlo? Irse al otro extremo para luego regresar al centro. Explica, Maimónides trae el ejemplo de la medicina del cuerpo. Dice, hay vitaminas que son para conservar la salud. Una persona toma vitamina C, vitamina A, para conservar la salud. Esas vitaminas son del medio, centro. Una persona sana toma esas vitaminas. Hay una persona que se enfermó, ya tiene calentura, ya tiene gripa, ¿esas vitaminas lo pueden curar? ¿Por qué? Son muy buenas. Son buenas para el que está sano. Pero para el que ya se fue a un extremo, tiene que tomar, por ejemplo, si le dio calentura, toma las medicinas que hacen bajar la calentura, lo hacen demasiado frío para que luego regrese a estar en el centro, en el calor normal que necesita el cuerpo. Así es en la medicina física, igual en la medicina del alma. El ejemplo que traen, si tú tienes un plástico normal, y se dobló para este lado, y lo quieres enderezar, ¿cómo lo haces? Si lo haces así, no se endereza. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacerle así, lo doblas así, y después de tenerlo un tiempo así, ya regresa al medio. Igual la persona. Cuando la persona se ha ido a un extremo, tiene autorizado, no autorizado, está obligado a alejarse al otro extremo para que luego, por ejemplo, gente que era alcohólica, Barminan, lo aleno. ¿Cuál es la forma de curarlos? ¿Que tome normal? ¿Por qué? La Torah sí recomienda en Shabbat hay que tomar y de repente de vez en cuando una copa, la Torah dice que es bueno. La copa alegra, una copa medida alegra. Sin embargo, una persona que era alcohólico dice, por 10 años no prueba una copa de vino ni de kiddush, que le haga kiddush otro. ¿Por qué? Como él estaba en un extremo, se tiene que ir al otro extremo. No muerde. Se tiene que ir al otro. Entonces, otra vez, Rabotai, ¿cuándo se justifica que la persona se vaya a los extremos? Cuando ya se ha ido a un extremo negativo y él quiere llegar al medio. Para llegar al medio, si va a ir al medio, es peligroso. Se tiene que ir a un extremo para luego poder retornar al centro. Es la única causa, el único lugar donde la Torah autoriza usar los extremos. Pongan atención, Rabotai. Cuando una persona ve a una mujer en su deterioro, en la situación de Sotá que hemos mencionado, en este momento, ¿saben lo que sucede? El pecado de adulterio se le hizo menos grave en sus ojos. ¿Por qué? Uno siempre dice, no, Barminan, adulterio es lo peor. Pero cuando ya lo vio, ya vio a una persona que lo hizo, ya se le hizo menos grave, aunque vea su castigo. Miren qué profundo que está esto. Aunque vea su castigo, el hecho de presenciar una persona que ya lo hizo, ya se enfría el pecado, ya no es tan grave. Y ya corre el peligro de caer alguna vez también esta persona en esto. Y la Torah dice, vete a un extremo para poder regresar al centro. Ya estás en peligro. ¿Qué musar, Rabotai, cuando nuestros hijos abren el periódico y ven un señor violó a una jovencita, y lo agarró la policía y lo llevó a la cárcel? El niño que ve la cárcel. Porque dice, es cárcel, quién sabe qué será. Pero eso sí sé lo que es. Y ya el pecado, no se le hace más posible. Ya no se le hace tan remoto. Y dice, bueno, ahí está que la gente lo hace. Y Barminan, no digo que lo va a llegar a hacer, pero ya se está yendo a un extremo. Ya está corriendo el peligro. Están oyendo Rabotai, es un musar muy fuerte. Dijo un jajam, yo conocía a un amigo mío en Israel, más grande que yo, Abrej, que él vivía en una colonia religiosa. Pero en Shabbat iba a visitar a su suegro, que su suegro vivía en una colonia no religiosa. Y cuando pasaba por la calle, veían circular coches en Shabbat. Aquí, cuando vemos circular un coche en Shabbat, no es tanto problema, porque debe ser un goy. La mayoría son goyim. Si no es un ejemplo totalmente negativo, al menos que el niño vea directamente que es un yehudí. Pero normal, son goyim, hay muchos goyim. Pero en Israel, que son todos yehudim, cada coche que ves circular estás viendo un Hilul Shabbat. Y cuando tú ves un Hilul Shabbat, ¿qué sucede? Tú no vas a llegar a hacer Hilul Shabbat, pero ya no lo ves tan grave. Hay niños que jamás en su vida han visto a un judío en un coche en Shabbat. Hay colonias judías que no circulan coches en Shabbat. Jamás en su vida. Y no se pueden imaginar. Yo me acuerdo,
algo que me dejó muy impresionado. Mi maestro Rabbi Udades, Shelita, tenía su hijo de 7 años, su hijo Jacob, ahorita es grande, su hijo de 7 años. Un día bajó el jajam de la casa del Shabbat de la mañana y vio a un señor en un taxi, un señor en un taxi, no sabía que era ninguna emergencia. Entonces se acercó el niño y le dice al chofer, niño de 7 años, dice, ¿tú eres huérfano? Le dice al chofer, dice, ¿por qué me dices eso? Dice, no, porque quizá no tuviste un papá que te enseñe que no se puede subir al coche en Shabbat. Un niño de 7 años no podía entender. Dice, no puede ser. Si está subiendo es porque su papá no le enseñó. Pues si lo hubiera enseñado. ¿Pero qué? Si ese niño sigue viendo y sigue viendo y sigue viendo, con el tiempo se va enfriando. No digo que lo va a llegar a hacer, pero se va enfriando. Este amigo mío que tenía que iba a la casa del suegro en Shabbat, pasaba por la calle con sus hijos y niños de 7 años. Y todo el tiempo cada vez que pasaba un coche, los niños decían en quedito, azul y suave Shabbat, azul y suave Shabbat, prohibido subir al coche Shabbat, prohibido subir al coche. Entonces yo le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Si fuera que le gritas al otro, hay una obligación de reprochar. Pero aquí, azul y suave Shabbat, ¿a quién están diciendo? Dice, nadie, a sí mismo. ¿Por qué? Porque en este momento que están viendo ya se le puede aflojar. Ya puede decir, bueno, ahí está que no es tan grave, no es tan grave. Una vez, a mí me sucedió, salía yo del knis, del templo, y me dice mi hijo chiquito de 5 años, papá, vamos a subir al carro. Le digo, Haram, Shabbat no se puede. Dice, ¿cómo? Yo vi un señor que subió. Le dije, debe ser que era un goy. Dice, no, yo lo vi que salió del templo. Le dije, debe ser que entró a llamar a alguien, que era un chofer, que entró a llamar a alguien, o que no debe ser que era yudí. Dice, no, yo vi que tú lo saludaste y le dijiste Shabbat Shalom. Miren cómo razona el niño. El niño él sabe que en Shabbat un judío no sube al coche. Yo tengo como ejemplo esto nada más. Él sabe que en Shabbat no sube al coche. De repente ve, y caminar del knis a la casa se cansa, pero él sabe que así somos los judíos. De repente ve uno que sale del templo y sube al coche. ¿Qué dice? Debe ser goy. Pero después dice, no, si el papá lo saludó y le dijo Shabbat Shalom, a un goy no le dice Shabbat Shalom. Si le dijo Shabbat Shalom es judío. Si es judío quiere decir que no es tan grave. Si no es tan grave, papá, vamos en coche. Así fue el razonamiento natural del niño. Entonces le tuve que explicar. Dije, no, si de veras fue un yehudí, yo no lo vi, pero si fue, está muy mal hecho, no se debe de hacer. Y no esto. Viene y me pregunta el niño, me dice, papá, ¿y qué pasa con uno que sube al coche porque no sabe? Miren qué trampa me estaba poniendo el niño. Papá, ¿y qué pasa por uno que sube porque no le enseñaron? Porque es ignorante. Si yo le hubiera contestado, pues si no sabe no pasa nada. Si yo le hubiera contestado así, hubiera dicho el niño, ¿por qué habré nacido en una casa que saben? ¿Verdad o no? Ahí estaba me estaba poniendo una trampa a los 5 años. Entonces yo no sabía cómo contestarle. Le dije, si no sabe, Bar Minan, el castigo que le van a dar por no saber. ¿Por qué no fue a aprender? Bar Minan, pobre el que no sabe. Lo peor que es la ignorancia. Baruch Hashem, que yo nací en casa de gente que sabe. Hay que tener mucho cuidado. Los niños son mucho más listos que nosotros. Nos agarran en lo que decimos entre los dientes, entre las palabras, ya les agarran. Entonces hay un papá que dice, Rabotai, pongan atención, Rabotai. Esto lo dijo un jajam. Nuestra generación es una generación que constantemente nuestros hijos están viendo Sotá de Kilkulá. Están viendo casos similares a Sotá de Kilkulá, a una mujer Sotá. No es lo mismo, pero cosas similares a eso. Y no nada más eso, sino con música lo oyen. Las novelas. ¿Qué es novelas? Novelas. ¿Sí? La palabra lo dice. Son cosas que están hechas para no verlas. Y los niños, hay papás que le dicen que se divierta un poquito. ¿Y qué está viendo? Está viendo todo lo que es Sotá, pero no ve Kilkulá. Lo está viendo con música. ¿Ok? Yo no digo Bar Minan que van a llegar a hacer eso, pero ya se le enfría la gravedad. Cuando ve violación en ese lugar donde no se debe de ver, cuando ve la violación, entonces ya, aunque no lo llegue a hacer, ya no lo ve tan grave. Rabotai, tenemos que saber, cuando Hitler empezó su ideología, la gente lo tomaba como un
atrofiado mental, tenía solamente 8 seguidores. En un bar empezó y decían, está loco, que va a matar a todos y que esto, tal. De veras, si viene hoy alguien y te dice, yo voy a matar a todos, voy a hacer un partido político, a matar a todos los judíos, a matar a los reyes, ¿sabes qué? Al manicomio. ¿Ok? ¿Y qué pasó al final? Volvió a repetir y puso carteles y puso esto y con el tiempo el pecado va bajando de gravedad y la gente ya lo vio normal, ya no se hizo tan grave. Y así es en todas las cosas. La gente, los asesinos, la primera vez que matan tiemblan, la segunda tiemblan menos y la tercera menos, y así en toda la vida la persona lo que va viendo se va influyendo. Había una vez, no voy a extenderme en esto, había una vez un caso de un grupo de personas del movimiento sionista de la agencia judía que trajeron a unos niños del holocausto. Después del holocausto había 30.000 niños que eran huérfanos. Los hicieron al día a Israel, pero había un problema muy grande. ¿Cuál era el problema? Eran todos religiosos de cairelitos. Eran súper de familias muy religiosas. Y era un problema porque en Israel 30.000 niños religiosos ya puede desequilibrar la balanza en ese tiempo, hace 40, 50 años. Entonces tuvieron que hacer un proceso de hilonización. Un proceso de arrancarles las costumbres judías. Hay un libro que se llama Yaldé Teherán Mashimim, los niños de Teherán. Eran niños de Europa, los pasaron a Teherán, a Irán, y de Irán a Israel. En Irán les pusieron un campamento, los tuvieron 6 meses de hilonización. Una de las cosas que hicieron, llegó la noche de Kippur, querían rezar los niños, ok, que recen. Después de rezar, la cena de Kippur. La noche de Kippur, no acabando Kippur, la noche de Kippur, la cena de Kippur. Pues los niños no comieron. Luego les traían jazir, les traían comida taref. ¿Cómo vamos a comer taref? Dijeron, hasta que no se muera uno de hambre, no van a aprender. Cuando llegó Pesach, ya había niños que ya comían taref. Cuando llegó Pesach, Hametz no, eso sí que no. ¿Qué hicieron? Ok, no coman Hametz. En el comedor, en todas las ventanas pusieron pasteles. Todas las ventanas de alrededor. Y los niños el primer día pasaban así. Así no se puede ni ver, Hametz, Pesach, Hametz. Al otro día pasaban así, abrían un oído, a ver cómo está de crema. Al otro día un poquito más, luego bajaban la mano, luego se acercaban, luego lo olían, y el último día de Pesach ya todos los niños habían probado el pastel. Es la influencia del enfriamiento, es el enfriamiento. La persona se va acostumbrando a las cosas. Rabotay, pongan atención. Los extremos son muy negativos. La Torah condena al ayuno, la Torah condena al nazir. Maimónides dice no te vayas al extremo, pero cuando una persona se encuentra en una generación que los extremos están yendo para el otro lado, tiene permitido y tiene obligado de buscar los extremos. ¿Para qué? Para conservarse en el medio. El otro día, en una conferencia hace unas semanas, en la conferencia de pareja de los martes, se me acercó un grupo de personas de Cuernavaca. Tienen un conjunto en Cuernavaca y estaban en discusión. Ya, hazle la pregunta al jajam. No le preguntes porque no va a hacer caso. Digo, bueno, pónganse de acuerdo primero, se pusieron de acuerdo, van a preguntar pero sin compromiso. Si yo lo que les conteste no están comprometidos a cumplirlo, nada más un consejo. ¿Cuál es la pregunta? Ellos tienen un conjunto en Cuernavaca de 15 casas. Y hicieron en los estatutos, como ellos tienen muchos amigos goim, y hay gente que quiere invitar goim, hicieron en los reglamentos del conjunto, dijeron que solamente se puede invitar a goim a pasar el día, pero no a dormir. Pasar el día, fin de semana. Ok. Eso tiene ya como varios años. Ahora hay gente que quiere invitar al goim a fin de semana, a pasar el fin de semana, desde el viernes, desde el sábado hasta el domingo. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y qué tiene de malo? No son personas, son seres humanos. Pero la asimilación. Dice, la asimilación, de todos modos nuestros hijos están en la universidad y corren el peligro de la asimilación. De todos modos corren el peligro. Entonces, ¿por qué te haces tonto? Ya, así, ese fue el argumento. Entonces yo les dije lo siguiente. Le dije, mira, si tú mandas a tu hijo a la universidad a aprender una profesión, porque no existe una universidad judía en México, y tú quieres que tu hijo tenga una profesión porque tú entiendes que sin eso va a estar muy indefenso en la vida, aunque digamos que estés equivocado, pero esa es tu forma de pensar, digamos, y tiene su base lógica de que tu hijo tiene que tener una profesión, tú mereces que Dios te proteja. ¿Por qué? Porque dices, la Torah dice que yo tengo que enseñar a mi hijo una profesión. Yo no sé enseñar, lo tengo que mandar a una universidad. Universidad judía no hay en México.
Entonces lo mandé a la universidad de Goy, por favor, Dios, protégenos. Mereces protección. Pero cuando tú invitas a un Goy a pasar un fin de semana a tu casa, no mereces que Dios te proteja. Pierdes el derecho de protección y en la universidad va a caer tu hijo. ¿Por qué? Porque ya tú mismo te expusiste al peligro. Cuando te expones tú a un peligro injustificadamente, no mereces que Dios te proteja. Ahora, este señor me puede preguntar, ¿dónde dice la Torá que es haram invitar a un Goy un fin de semana a Cuernavaca? No dice busca en toda la Torá, no existía Cuernavaca en la Torá. Y aunque existiera, no está escrito en ningún lugar de la Torá, no es ningún pecado, se los vuelvo a aclarar. Si alguien me pregunta, busquen en todos los códigos de leyes. No hay ningún lugar en la ley judía que diga, no invites a un Goy a pasar un fin de semana a tu casa. Entonces, ¿por qué tenemos que ser fanáticos? ¿Por qué tenemos que ser exagerados? ¿Por qué tenemos que prohibir cosas que la Torá no prohibió? Respuesta. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una generación que hay tanto fanatismo para el otro lado, que la única forma de garantizar el centro es ser un poco más fanáticos para el otro lado. Por eso volvemos a repetir. Como ideal, como idealismo, los extremos son negativos. Como terapia, la única forma de curar los peligros de los extremos es yéndose al otro extremo. Y nosotros hoy nos encontramos en una generación de terapia. El otro día llegó una persona y dice, ¿por qué ustedes se dejan los caireles? ¿Esto es obligación? No hay. Busquen en toda la Torá. No hay ninguna obligación. Es una costumbre, y más que todo es una costumbre europea, que los judíos de Europa lo usaban para distinguir entre el yudí y el goy. Una de las cosas que distinguían era ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo le dicen? Los peot, caireles, como le quieran llamar. ¿Por qué ustedes se dejan eso? Le dije, ¿por qué le dejas a tus hijos eso? ¿Por qué cambian las costumbres de tu papá? ¿Por qué? Le contesté, el señor de casualidad, de causalidad, era un señor muy rico que venía con un guarula, con un guardaespaldas atrás. Le digo, ¿tu papá iba con guardaespaldas? No, pero la situación ya cambió. Le dije, la situación ya cambió. Hoy en día los peligros son más grandes. ¿Y qué hay que son más grandes? Cualquier acción que pueda yo hacer para distinguir a mi hijo del goy, la voy a hacer aunque no sea obligatoria. ¿Para qué? Para correr menos riesgo. Y no estoy garantizado, pero para correr menos riesgo. Los extremos, Rabotai, cuando hay una generación que los niños de repente se aparecen con su cucu, ¿cómo le dicen? Con su colita y con sus aretes. De repente el Jajam nos contó que vino a visitar una persona que tenía un arete en el pie. Dice, sí, tienes razón, el arete se pone donde está la cabeza, desde que la cabeza pasó a los pies, ponen el arete en los pies. Ya no hay límites. Rabotai, nuestra generación, nuestros hijos, no cerremos los ojos. Nuestros hijos, cada 10 años que pasan son distintos a los 10 años anteriores. El que tiene un hijo de 10 años y un hijo de 1 año, no puede usar el mismo sistema que usó hace 10 años para el hijo de 1 año. Ya cambió, ya es otra época, ya los extremos son más fuertes. La Gemara dice que el Mashiach ben David, no va a venir sino en una generación que son o todos tzadikim o todos reshaim. El Mashiach, para que venga el Mashiach, tiene que ser o todos tzadikim o todos reshaim. ¿Qué es más fácil? ¿Que se hagan todos malos o que se hagan todos buenos? Pues ya, entonces si queremos que venga el Mashiach, vamos a hacer una campaña de que todos los religiosos se hagan reshaim. Es mucho más fácil. Los religiosos creen en la llegada del Mashiach. Y ellos creen lo que dice el Talmud. Y el Talmud dice que si todos... Entonces ya vamos a hacer que venga el Mashiach. ¿Para qué tanto rezo? Desde ahora en adelante vamos a hacer seminarios. Señora Maya, el seminario de Tov. La próxima semana vamos a hacer un seminario para convencer a todos los religiosos que se hagan reshaim. Y ya en 2 semanas viene el Mashiach, que es facilísimo. Imagínate hacer teshuvah a millones de judíos. Hacer Giloní a 1 millón es más fácil. Esta pregunta se la preguntaron al Jafet Haim. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Quién tiene la culpa de que no viene el Mashiach? Los religiosos. Ya, que dejen de respetar Shabbat y ya viene. Hasta eso tienen la culpa los religiosos.
¿Saben qué contestó el Jafet Haim? Dijo, no. Es que ustedes no están entendiendo lo que dice el Talmud. El Talmud dice que el Mashiach no va a venir sino en una generación que son todos tzadikim o todos reshaim. ¿Qué quiere decir? Durante 2000 años de la diáspora existió el término medio. No siempre todos eran tzadikim. Había gente normal, respetan esto, lo mínimo, Shabbat, kasher, poquito Shabbat, así tevilás a medias, en el medio, las cosas en el medio más o menos, y la cosa más o menos salía adelante, el pueblo se conservaba. Cuando llegue el Mashiach, una generación antes de la que llegue el Mashiach, la época premesiánica, va a ser una generación de extremos, que no va a existir el término medio. Va a haber o todo Rasha, o todo Sadik. Y hay gente que dice, yo no quiero que mi hijo sea Rasha, pero tampoco Sadik. Que sea normal, como mi abuelito, como mi bisabuelo. Eso era en la generación de tu bisabuelo. En esta generación, y lo estamos viendo con nuestros ojos. Con nuestros ojos estamos viendo cómo los jóvenes se van a los extremos, Rabotay. Y es muy peligroso los extremos. Una vez llegó una señora y me dijo, Jajam, ¿qué hago? No sé qué, que mi hijo que quieren que lo meta a la yeshiva y yo no lo quiero meter a la yeshiva. Le digo, ¿por qué no lo quieres meter a la yeshiva? ¿Por qué no lo quieres meter a la yeshiva? No, porque son muy exagerados y son muy estos. No. Le dije, mira, te quiero exponer una cosa, quiero que entiendas. Hoy en día, estamos en generación de extremos, ¿ok? Le dije, si tu hijo llega a ir a la yeshiva, lo peor que te puede pasar, de lo peor, que te salga un hijo Moshe Rabbeinu. Un hijo Rav Ovadia Yosef. Un hijo que cuando entra, toda la gente le besa la mano. Pase, Jajam, a ver, diga unas palabras. Es lo peor si te llega muy mal. Lo peor, Barminan, que tu hijo Barminan se llega a aprender demasiado y llega a tener demasiado fanático, te va a salir un Rav Ovadia Yosef, un Rav Abu Hasira, una persona que da bendiciones a todo el mundo, que todo el mundo viene a pedirle para curar enfermos. Es lo peor que te puede pasar, que no lo creo, pero te puede pasar. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.